el área del sector energético en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya hemos escuchado que todo está bonito, todo va a funcionar bien, pero la realidad es Hay que reconocer que hay aspectos positivos en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que promueve que se lleven a cabo actividades importantes para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a energéticos óptimos, eficientes y a precios competitivos. También vemos importantes áreas de oportunidad. Hacia adelante, si uno de los propósitos es que los mexicanos tengan acceso a energéticos de calidad, también debemos de pensar en la transportación eléctrica recargable, que es hacia donde se mueve el mundo, es decir, hacia una transportación más económica para las familias mexicanas y de cero emisiones que ayude al medio ambiente. Por eso lo que proponemos es que en lugar de gastar 8,000 millones de dólares en una refinería que no ha presentado proyectos que garanticen su rentabilidad, mejor invertir esos 8,000 millones de dólares en un fondo federal que apoye la transición a un transporte público eléctrico recargable en todas las zonas metropolitanas, en todos los estados de la República. Imagínense lo que sería invertir 8,000 millones de dólares para cambiar los autobuses y los camiones de carga y de pasajeros que ahora utilizan gasolina o diésel y pongamos en lugar, como lo está haciendo el mundo, transportación pública eléctrica recargable de cero emisiones, con lo cual protegemos al medio ambiente y bajamos los costos de traslado. En lugar de hacer una refinería que esté en desuso, apoyemos la transición hacia el transporte eléctrico recargable. Otro elemento que vemos con puntualidad es que se propone apoyar más a las energías renovables. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo no hay un compromiso aún para que se rehabiliten las subastas de energías renovables que tan buenos resultados arrojaron para el país, que han atraído inversión, que han generado empleo y que han producido energía eléctrica a precios competitivos y más amigable al medio ambiente. En consecuencia, lo que estamos proponiendo es que al Plan Nacional de Desarrollo se le agregue un apartado donde se establece el compromiso para restablecer las subastas de energías renovables y que se establezcan reglas claras en el mercado eléctrico para garantizar las inversiones de energías renovables para el beneficio de las familias mexicanas. Esta petición que hace la Coparmex de que se tiene que tener un marco jurídico para garantizar la viabilidad no solamente de los proyectos, sino también de sus inversiones, que tengan rentabilidad, porque de otra forma pues nadie querría invertir. Reglas claras traen inversiones largas y eso genera empleo y beneficio para las familias mexicanas. Por eso lo que estamos proponiendo es que en el Plan Nacional de Desarrollo se mejore el compromiso de darle certeza a las inversiones privadas en el sector eléctrico y en el sector de los hidrocarburos para generar más energía renovable, para actualizar la infraestructura que necesita un país de 130 millones de habitantes y para poder ofrecer servicios energéticos en mejores costos y con procesos mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Es alto un porcentaje de que estos 8,000 millones de dólares pudieran irse a la basura? Sí, la propuesta de invertir 8,000 millones de dólares en una refinería es una mala idea. No se han acreditado los estudios de rentabilidad económica, ni tampoco los estudios de impacto ambiental, ni las ingenierías básicas para poder saber si el proyecto se podrá construir en 3 años y se podrá construir bajo ese presupuesto. En lugar de eso, haría mucho más sentido invertir 8,000 millones de dólares en cambiar el transporte público del país para que sea transporte eléctrico en todas las zonas metropolitanas, en todos los estados de la República. Pero si se insiste en llevar a cabo el proceso de la refinería, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados debe de convertirse en un órgano fiscalizador que trimestre tras trimestre reciba información sobre 4 variables muy importantes de la refinería. ¿Cuál es el tamaño de la misma? ¿Cuál es el costo de su construcción? ¿Cuál es la tecnología que se está utilizando? ¿Y cuál va a ser precisamente el mecanismo y el combustible que se va a utilizar para poder refinar y vender en el mercado nacional? En consecuencia, tenemos que ser un órgano fiscalizador que trimestre tras trimestre haga público a todo el país la información que recibamos de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos. Adicionalmente, está proponiendo el presidente de la República incrementar la producción petrolera del país a 2,6 millones de barriles diarios. Para lograrlo, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados debe de estar revisando trimestre tras trimestre en dónde se está invirtiendo el dinero en Petróleos Mexicanos para alcanzar esa meta y cuáles son los resultados que están generando los contratos privados que estarán extrayendo más petróleo. En consecuencia, pediremos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos información, pediremos información a la Secretaría de Energía y pediremos información a Petróleos Mexicanos para hacerla pública a favor de México, para poder acreditar en los hechos que se están cumpliendo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
Diputado, en la actualidad, a su juicio, Petróleos Mexicanos tiene la capacidad técnica, financiera, de experiencia para construir una refinería como Dos Bocas. Petróleos Mexicanos no ha acreditado tener la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de la magnitud de construir una refinería en 3 años y con un presupuesto de $8,000 millones. Tampoco está claro que haya sido ese proyecto ya aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. No se conocen los estudios técnicos que lo sustentan, ni los estudios financieros que promuevan su rentabilidad. Tampoco se conocen los estudios de impacto ambiental necesarios para iniciar la construcción. De manera tal que no se ha acreditado que Petróleos Mexicanos tenga la posibilidad de iniciar la construcción de la refinería de Dos Bocas y en consecuencia la propuesta que hacemos es muy clara. En lugar de gastar $8,000 millones en una refinería que pronto entrará en desuso, mejor invirtamos ese dinero en un fondo federal para cambiar el transporte público en todas las zonas metropolitanas del país, en todas las entidades federativas, a favor del transporte eléctrico recargable de 0 emisiones, con lo cual apoyemos a la economía familiar y bajemos las emisiones contaminantes que afectan al medio ambiente. Es un ganar-ganar para México. Decía de la Coparmex, diputado, que para producir estos 2.4 millones de barriles se necesitan $250,000 millones de presupuesto, que es muchísimo dinero todas las carencias que hay en nuestro país. Para alcanzar las metas que propone el Plan Nacional de Desarrollo es necesaria la inversión privada en México. La Constitución establece un mecanismo de economía mixta donde participará el sector público, pero también requiere el sector privado una participación importante. Para que el sector privado participe en el sector energético necesita de reglas claras y necesita también de certeza. Por eso una propuesta que estamos haciendo es que en el Plan Nacional de Desarrollo se establezcan las garantías de certeza y de reglas claras para favorecer la inversión privada que se requiere para generar los energéticos que el país de 130 millones de personas necesita. Sin estas reglas claras y sin establecer las subastas, ¿cuáles son los costos para el país y los riesgos que tendremos? El reto es muy claro. En el Plan Nacional de Desarrollo se tienen que restablecer las subastas de energías renovables, se tienen que restablecer las rondas de licitación para poder extraer petróleo y gas natural, con lo cual se podrán restablecer las reglas y los mecanismos que le den claridad y certeza al sector privado para poder contribuir al gran desarrollo del país. Se requieren recursos del sector privado. El sector público no podrá por sí solo contribuir a la producción de petróleo, de gas natural y de energía eléctrica para abastecer un país de 130 millones de personas. Por lo tanto, se requiere en el Plan Nacional de Desarrollo establecer certeza a las inversiones privadas para que podamos contar con ellas a favor de las familias mexicanas. Es decir, de lo contrario estaremos viendo desabasto energético en los próximos años. Hay temor de que exista un desabasto de energía en el verano, por ser la etapa del año donde se demanda más energía eléctrica y gasolinas, y eso sucede año tras año. Por esa razón y porque los proyectos energéticos son transeccionales, se tienen que concluir las obras de infraestructura energética y se tienen que preparar la nueva generación de obras de infraestructura, tanto eléctricas como petroleras, para este sexenio y para los sexenios por venir. El sector energético no se divide en sexenios, se divide en proyectos que tienen su tiempo natural de maduración, que a veces sobrepasa el mediano y el largo plazo. En consecuencia, lo que requerimos es certeza en el Plan Nacional de Desarrollo y dar espacio a la participación del sector privado de manera importante. Diputado, con tanto bandazo que ha dado este gobierno, sí habrá, al menos en el país, a lo mejor sí hay inversionistas, pero del extranjero que quieran venir. Siempre que hay reglas claras y hay certeza, el sector energético atraerá las inversiones nacionales e internacionales que en el concierto con la inversión pública le darán el espacio de desarrollo al país que se necesita. Muchas gracias.